¿Se ve? Me dicen si se ve, por favor. Sí se ve. Ya, listo. Gracias, Fabián. Ya. A los nuevos que están entrando, les menciono que eh, estamos empezando con el tema de cardio. Voy a hacer preguntas al azar, a cualquiera puedo llamarlo, y me gustaría que contesten. Van a ser preguntas o en base a lo que estamos viendo aquí mismo, ¿ok? Entonces se supone que todos deberíamos poder responder. Entonces, partiendo de eso, su primera clase es todo el tema de contracción, la parte de contracción muscular, ¿ok? Dentro de la contracción, en general, vamos a ver las mismas características, la misma parte fisiológica de lo que era el músculo esquelético, el músculo cardíaco y en general el tema que vimos previamente de lo que era contracción muscular, ¿no? Vimos la interacción de el calcio, vimos las diferentes proteínas que estaban involucradas, como las troponinas, vimos también las diferentes activaciones mediante segundos mensajeros, ok. Eso era en general, ¿no? Principalmente relacionado a lo que era el músculo esquelético. Pero el músculo cardíaco tiene sus propias características y sus propias diferenciaciones. Es similar, sí, también intervienen las mismas proteínas, pero vamos a ver que va a ser con ciertas especificaciones que nos van a permitir que el corazón tenga otra capacidad distinta al músculo esquelético, ¿ok? Entonces, el corazón, como sabemos, o en general la contracción del corazón, está compuesta por dos conceptos, la sístole y la diástole, ¿ok? Siendo la sístole el periodo de contracción del corazón y la diástole la relajación del mismo. Como sabemos que el corazón está transportando sangre, en ambos procesos va a haber diferente cantidad o diferente volumen de sangre dentro de los ventrículos, que son la parte del corazón que se encarga principalmente de lo que es la contracción, la eyección de la sangre al resto del cuerpo. Ok. Ahora, partiendo de eso, nosotros sabemos que la sístole, como es la contracción, digamos que es eh, la manera más intrínseca de pensar en la contracción muscular y en el trabajo del corazón. Pero se sabe también, y ese es un dato que les estoy presentando ahora, que en la diástole el corazón también está trabajando, ¿ok? A pesar de que gasta menos energía, el corazón en diástole también trabaja. Partiendo de esa base, sabemos que en general toda la función de la contracción, como vemos aquí, se da por un conjunto de fibras musculares que trabajan coordinadamente como una sola unidad, el sinsitio funcional. ¿Por qué digo coordinadamente? Porque cada célula del corazón tiene una comunicación, se comunican para contraerse a la vez, ¿ok? ¿Por qué es tan importante esto? Porque, por ejemplo, en patologías como la insuficiencia cardíaca o la hipertrofia ventricular izquierda, etcétera, que son patologías que van a ver más adelante, ¿qué pasa con el corazón o las células del corazón? Se fibrosan, o sea, se cicatrizan. ¿Qué pasa ahí entonces? Que de una célula que está junta a otra, ahora va a haber una cicatriz, y esa cicatriz no permite conectar o comunicar la, el estímulo contráctil, ¿ok? ¿Qué produciría entonces esta descomunicación? Que el corazón no se contraiga correctamente. Entonces, ¿por qué se dan estas patologías? Porque el corazón pierde esta función de ¿qué? De contraerse de manera coordinada, porque las células se contraen de manera coordinada. ¿Cómo se llama esa unidad que constituye este trabajo coordinado de las células cardíacas? El sinsitio funcional, ¿ok? Ahora, entre fibra muscular y fibra muscular existe lo que se llama la unión o disco intercalar, donde la información pasa de una u otra para trabajar coordinadamente, de aurículas a ventrículos, ¿ok? Antes de eso, vamos a buscar anatomía del corazón, ¿ok? Para los que de repente no lo tienen tan, digamos que interpretado. Aquí tenemos, vamos a ver una pestaña. Ya, ahí está el corazón, ¿ok? El corazón está compuesto por las aurículas. Esto, atrium, es aurícula en inglés. La aurícula izquierda, la aurícula derecha. Y la aurícula izquierda y la aurícula derecha están por encima del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo respectivamente. ¿Ok? Es entonces que el corazón empieza a funcionar de manera ordenada. Primero se contraen las aurículas, pasa la sangre, porque esta contracción genera una diferencia de presión, pasa la sangre por medio de las válvulas y llega a los ventrículos. Y luego estos ventrículos se contraen y se va hacia sus diferentes vasos, que cada uno tiene un vaso importante y vamos a verlo más adelante. ¿Ok? Entonces, así es como funcionan los aurículas y ventrículos. A nivel contráctil, ¿qué es lo que nos importa? Que tienen un orden, no se contrae todo a la vez. Primero es la aurícula de izquierda o la aurícula derecha y luego van a ser los ventrículos. Eso es el orden normal, ese es el ritmo sinusal, así se le llama. ¿Ok? El ritmo sinusal o el ritmo normal del corazón es el ritmo sinusal. Ok.
¿En qué situaciones, por ejemplo, vemos que las aurículas se contraen en un momento, el ventrículo en otro momento? Vemos alteraciones en las contracciones de las aurículas o de los ventrículos, en las arritmias. ¿Por qué? Porque se pierde el ritmo, eso es una arritmia. Entonces, así de simple ya tiene la base de lo que es una arritmia, donde o la aurícula o el ventrículo se contraen de diferente forma. Vamos a verlo más adelante. Ya, entonces, que nos quedamos aquí. La contracción, como sabemos, interviene un filamento delgado y grueso, donde se disponen uno sobre otro, generan una estriación transversal, porque están en forma de estriaciones, de forma paralela, digamos, y que forman, digamos, esta especie de red, ¿no? Tenemos todos estos componentes, ustedes ya los conocen por el tema de contracción. Sabemos que está la actina, que es la banda clara, la miosina, que es la banda oscura, o también llamado filamento grueso. La banda I que se encuentra en la línea Z, lo vemos acá, y el espacio entre línea Z y la otra línea Z se llama el sarcómero. ¿Y el sarcómero qué es? La unidad funcional y anatómica de la fibra cardíaca. Entonces, si les preguntan, ¿cuál es la unidad eh, anátomo-fisiológica, la unidad básica, la unidad principal para todo lo que es la contracción? Ustedes van a responder el sarcómero, ¿ok? El sarcómero en la fibra cardíaca. Y lo vemos acá. La sarcómera relajada, donde vemos que cada uno está en su sitio, y luego la sarcómera contraída, donde se entrelazan. Se entrelazan porque se da la unión de la actina con la miosina, que ese es un concepto que nosotros ya lo tenemos claro. ¿Ok? Filamento grueso o miosina es la superficie rugosa donde se encuentran las cabezas de miosina, que son los que se van a enganchar con la actina. Estas cabezas de miosina se enganchan con la actina. Ya sabemos que una vez que llega el calcio, llega la energía, estas cabezas se enderezaban y producían que el filamento delgado o el filamento de actina pueda, digamos que unirse o contraerse, ¿no? Se empezaba a hacer más ancha en general la fibra muscular, ¿no? Y se producía la contracción finalmente. Se acortaba, se hacía más ancha y se producía la contracción. Ok. También sabemos lo que habíamos visto en el tema de contracción, donde todo era meramente por la función del calcio. El calcio salía, llegaba a un potencial de acción al túbulo T, se despolarizaba, ingresaba el calcio y el calcio que se encontraba dentro del retículo sacoplasmático se liberaba. Y este calcio que salía ya dentro de la célula del miocardio producía una contracción al unirse con la troponina. Ahora, mi pregunta, y esto es algo que ustedes ya saben, a ver, Adamari, ¿a qué troponina de las troponinas que hay, troponina C, troponina I, etcétera, a qué troponina se une el calcio? A la troponina C. Ajá, perfecto, a la troponina C. Muy bien, Ana María. Entonces, el calcio se une a la troponina C le da, digamos que el permiso a la troponina I de dejar de inhibir. Recordemos que la troponina I viene de inhibición porque inhibía la contracción en ausencia de calcio, entonces la troponina C le decía a la I, ya puedes dejar de hacer tu función porque quiero que se produzca una contracción, y se producía la contracción. Ok, muy bien. Ahora, otro concepto importante, y ahora sí empezamos con lo que es cardio propiamente dicho. En lo que es el corazón, la contracción siempre va a estar precedida por una previa despolarización, ¿ok? No es que sea esta despolarización que vemos aquí presente, donde ingresa el sodio, ingresa el calcio, se produce, y ahí recién se produce la contracción, no. Todo tiene un orden. Primero va a ser una orden de despolarización, o sea, la parte excitatoria, la parte eléctrica, y luego va a ser la parte de contracción. Tienen un orden, ¿ok? O sea que no les pueden decir que tenemos que la contracción va a ser a la misma vez que se despolariza la célula. No. Primero se despolariza y luego se produce la contracción. Tienen un orden. ¿Ok? Eso estaba en su pretest también. Empezamos con una orden de despolarización, que es la excitación, que la da el nódulo sinusal. El nodo sinusal o nódulo sinusal es, digamos que el marcapasos fisiológico del cuerpo. Es el que determina el ritmo cardíaco. Hay que saber que el corazón tiene esta capacidad de producir su ritmo por sí mismo. Es decir, que no está mediado tanto por el cerebro, por ejemplo, o por el tronco, digamos. ¿No? Está mediado por la parte encefálica, sino que tiene cierta capacidad independiente. Y esto está mediado por el nódulo sinusal, que es un marcapasos fisiológico, que digamos que actúa por su cuenta y que por su cuenta puede producir esta contracción rítmica del corazón, ¿no? Por eso tenemos una contracción rítmica, no tenemos una contracción arrítmica, que ya sería una parte patológica. La del nódulo sinusal tiene un potencial de acción. Se activa primero la aurícula derecha, luego la izquierda, y luego el ventrículo izquierdo y luego el derecho. Se abren los canales de sodio. Ya sabemos que la despolarización, principalmente mediada por una diferencia de gradiente iónica, mediada por lo que es ahora en este caso el sodio, ¿no? Se abren los canales de sodio, luego se abren los canales de potasio que empiezan a salir. Sabemos que siempre que aumenta la carga positiva dentro de la célula,
fisiológicamente lo que tiene que pasar es que se repolarice. ¿Quién lo repolariza? El potasio. Otro dato interesante, de repente para su seminario, sus prácticas. ¿Cuál es la base fisiológica de las arritmias? El potasio, es decir, la repolarización. ¿Ok? Siempre las alteraciones del potasio lo que más van a producir va a ser las arritmias cardíacas. Porque ¿dónde se produce una patología de arritmia? En la parte del potasio. Cuando el potasio no sale, cuando el potasio se almacena, cuando el potasio tiene alguna alteración, etcétera, ahí se ve, digamos que el origen de las arritmias. ¿Ok? Ese es un dato importante. Yo sé que estos datos me han comentado sus compañeros que cuando los dicen en seminario los profesores se animan bastante porque son, en verdad son cosas que, digamos que aplicadas a la realidad, ¿no? Lo que van a ver ustedes en clínicas también. El nódulo sinusal tiene más canales de sodio para activarse, más no de calcio, porque no se contrae. Ese es otro dato también. El nódulo sinusal es meramente, digamos que un emisor de la parte eléctrica, pero no se contrae en sí mismo porque no tiene células cardíacas. El nódulo sinusal, entonces, solo se activa con canales de sodio. Dato importante también. Entonces, como yo les mencioné, tenemos que inicialmente está la parte de excitación, la parte de despolarización, y luego recién se da la contracción. Y aquí es donde interviene la contracción, que ya sabemos que está medida por el calcio, medida por el ATP, está medida por la cabeza de miocina, por la parte de lactina, se une y se produce la contracción. ¿Qué concepto inicia aquí y qué concepto es nuevo? El inotropismo. El inotropismo es una de las 5 propiedades fisiológicas del corazón. ¿Qué significa inotropismo? Contractilidad, es decir, la capacidad del corazón de contraerse. ¿Ok? Ese es el inotropismo, esa es la parte de contracción. Ahora, ¿en qué, por ejemplo, nos sirve saber la parte de inotropismo? Aparte de que en sí ya es, digamos que, la conceptualización de lo que es la contracción. Hay fármacos que son ionotrópicos, que van a ir directamente atacando lo que es la parte de la contracción muscular, como la dobutamina, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, a ese nivel también, una vez que ustedes lleven fármaco, van a preguntarles cuáles de esos fármacos son inotrópicos. Ahí está la respuesta, ¿no? O de repente más adelante vamos a ver el cronotropismo, el lucitropismo, y van a haber fármacos determinados para esas propiedades específicas. En este caso, inotropismo, contractilidad. ¿Ok? Ahora, ¿de qué depende la contracción? De la función intrínseca, como sabemos, se da por sí mismo. Está determinada por los sarcómeros y la relación de excitación-acoplamiento, el nódulo sinusal. Y también interviene en todo lo que es la contracción, la ley de Frank-Starling. Vamos a verla más abajo, acá está. Y la regulación autonómica, también comprende el sistema nervioso autónomo. Otra pregunta que ustedes saben por neuro. ¿Alguien me puede decir el sistema nervioso simpático, es decir, toda la parte de las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, etcétera, si era una función de excitación a nivel cardiovascular o una función de eh, disminución o relajación del corazón? ¿Alguien podría responderme? Simpático, simpático no era excitación. Claro, ajá, excitación. Y ya como lo último, ¿cuáles eran los receptores que se encargaban de la parte de la excitación cardíaca? Sabemos que tenemos alfa 1, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Cuál de esos son los que se encargan de la contracción? Los beta, beta uno, beta 2. Claro, principalmente beta 1, ¿no? Beta 1 era lo que era toda la parte de aumentaba la fuerza contráctil del corazón, aumentaba la velocidad de conducción, producía taquicardia, etcétera, ¿no? Beta 2 era un poco más relacionado a la relajación muscular. Recordemos que el nivel de beta 2 era una especificidad bien importante porque a pesar de que aumentaba calcio había relajación muscular. Pero sí, beta 1 es el encargado de todo lo que es la contracción. Entonces ya sabemos eso, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Cuáles son los condicionantes de la sarcómera? O sea, ¿qué necesita la sarcómera para poder contraerse? Calcio, las proteínas contráctiles, acá están, y la biodisponibilidad energética, o sea, el ATP. Entonces, otra vez, si les preguntan, ¿cuáles son o qué necesito principalmente para que el corazón se contraiga? Calcio, ATP, y ya si les preguntan eso, las proteínas contráctiles, ¿ok? Actina y miocina, pero principalmente calcio y ATP. Ahora, si les dicen cualquier otra alternativa, les mencionan cualquier otro aminoácido, de repente les mencionan sodio, de repente les mencionan potasio, no es tanto así. Para la contracción, lo principal, calcio y ATP, ¿ok? Eso es cerrado. Luego, ley de Frank-Starling. Básicamente, y vamos a dejarlo a la forma más simple, sabemos que el corazón lo que bombea es sangre. Sabemos que el corazón tiene la capacidad de, específicamente los ventrículos, de dilatarse a medida que aumenta la sangre que le está llegando, ¿no?
Entonces, digamos que el corazón tiene una capacidad, tiene una ley, que se llama la ley de Frank Starling, que nos dice que a mayor volumen de llenado, o sea, a más sangre que llena al ventrículo, va a haber mayor eyección, ¿ok? O sea que mientras más el ventrículo se esté llenando, más, digamos que fuerza elástica va a producir y cuando se contraiga, va a botar más sangre. Como una resortera, les puse el ejemplo acá. Mientras más la tensas, más lejos se va a contraer y más lejos va a botar el proyectil, ¿no? La resortera, la que vemos en las caricaturas ya. Entonces lo mismo pasa en el corazón. El ventrículo, a más sangre se esté llenando, más sangre va a eyectar. Mientras más se tensen las paredes del ventrículo, mayor va a ser la fuerza de eyección y mayor eyección en cuanto a volumen se va a dar. Esa es la ley de Frank Starling, así de manera más simple. Y aquí lo tenemos con un ejemplo más práctico, ¿no? Sabemos que el ventrículo se llena en diástole. La diástole es el llenado ventricular, ¿ok? Dependiendo del funcionamiento, actuará la sístole, entonces, porque la sístole es la contracción tras una previa relajación en donde se da todo este llenado de sangre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el ventrículo se llena con 80 mililitros, o sea que de la aurícula al ventrículo llegan 80 mililitros de sangre, va a bombear 50 mililitros. Ahora, otro dato, ¿por qué solo 50 mililitros? Porque siempre va a quedar un volumen residual que son de 30 mililitros aproximadamente, ¿ok? Siempre hay un volumen residual. La ley de Frank Starling tiene un límite. La curva nos demuestra que hay un límite de llenado y eyección, con tal de que no se rompa por demasiada sangre. O sea que, al igual que, por ejemplo, en el pulmón tenemos una eh, función que se llama el compliance, que es la capacidad de distenderse. Igual el ventrículo tiene una capacidad de distenderse, pero solo hasta cierto punto. ¿Ok? El límite es 150 mililitros. Hasta ahí nomás se va a dilatar, porque tampoco se va a dilatar tanto que va a hacer que explote, pues como un globo. Entonces, hasta 150 mililitros. Pero en general, lo que vamos a esperar es que haya un volumen de llenado de 120 mililitros. 120 mililitros sea lo que se esté llenando. Y que se expulsen 70 mililitros, o sea, lo que se eyecta. Y finalmente, ¿qué nos quedaría de volumen residual? 50 mililitros, ¿no? De volumen residual, porque recordemos que siempre va a quedar un volumen residual. Ahora, digamos que relacionándolo con la ley de Frank Starling, a mayor volumen de llenado, como vemos acá. Cuando era con 80 el volumen de llenado, el volumen de eyección o la sangre que era expulsada una vez que se contraía el ventrículo es de 50 mililitros. Ahora, ¿qué dice la ley? A mayor volumen de llenado, o sea que si ahora el volumen de llenado es 100, la fracción de eyección o la parte de eyección va a ser 60 mililitros. A mayor volumen de llenado, mayor eyección. De nuevo, si es 120 mililitros, ahora lo que se va a eyectar va a ser 70 mililitros. A mayor volumen de llenado, mayor eyección. Listo, esa es la ley de Frank Starling. Así de simple. Mientras más sangre le llega, más sangre va a expulsar. Eso es el resumen. Claro que siempre va a haber un volumen residual, ¿ok? En este caso, 120 mililitros, si se expulsa 70, volumen residual es la resta, o sea, lo que queda. 50 mililitros que se va a quedar en el ventrículo. Siempre se queda una fracción. Otro dato. El ciclo cardíaco tiene tres partes, ¿ok? Específicamente la diástole tiene tres partes. La protodiástole, o sea, el inicio de la diástole, la mesodiástole, o la mitad, y la telediástole, o el final de la diástole. Es entonces que la telediástole, siendo la parte final de la diástole, es donde el ventrículo se va a llenar de sangre. El volumen telediastólico, entonces, es el volumen que llega finalmente al ventrículo, ¿ok? La telediástole es la parte final de la diástole. Recordemos que la diástole es cuando el ventrículo se dilata para que ingrese la sangre. A medida que se va ingresando la sangre, se va dilatando y se prepara para una posterior contracción y que toda esa sangre que se está acumulando pueda ser bombeada. La parte final, la telediástole, o sea, la parte final de la diástole es la que va a tener toda la sangre que va a ser expulsada. Está claro, ¿no? Porque si es la parte final de toda esta acumulación sanguínea. Fracción de eyección va a ser lo que se bombea sobre el volumen de llenado. ¿Ok? Este es un concepto que siempre van a ver, especialmente en la parte patológica. La insuficiencia cardíaca se mide por la fracción de eyección. ¿Cómo así? La fracción de eyección es básicamente de todo el llenado que tenemos. Supongamos en el ejemplo de arriba tenemos 120 mililitros de lo que se llena y se expulsan 70 mililitros. Entonces la fracción de eyección, que es la división entre ambos valores, o sea que de cuánto se llena, cuánto se está al final expulsando, esa es la fracción de eyección. Lo que tiende a ser es de 55 a 85%. Debe ser mayor a eso, ¿ok? Si bombea menos, el corazón es insuficiente. ¿Qué significa? Que a pesar de tener, por ejemplo, ¿no? Si tenemos 120 mililitros de volumen de llenado, pero solo se está expulsando, supongamos, 50 mililitros,
la fracción de eyección estaría alrededor de 40, por ejemplo, 45, 40%. Y eso ya es menos del valor normal y eso ya es una insuficiencia cardíaca. El corazón no bombea la cantidad que le corresponde según el volumen de llenado, ¿no? Volumen de llenado diastólico. Tampoco puede ser 100% porque ya les mencioné que siempre hay, primero, siempre hay un volumen residual y segundo, que si se bombea todo el contenido sanguíneo, el ventrículo se quedaría sin aire. Entonces, todas las alteraciones mediadas por la presión empezarían a aparecer, ¿no? Entonces, normal, 55-85%. Menos de eso significa que no se está contrayendo, no se está eyectando la sangre que se debería hacer. Y eso es una insuficiencia cardíaca, ¿ok? En cada latido, lo que sabemos es que debe bombearse 70 mililitros, ¿ok? Y a partir de esos 70 mililitros es que sale el dato del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por el corazón hacia la aorta en cada minuto. ¿Ok? La sangre que se bombea del corazón hacia la aorta, porque el corazón, cuando expulsa su sangre específicamente el ventrículo izquierdo, se la da a la aorta y sabemos que la aorta, por anatomía, le brinda la sangre al resto de las estructuras, ¿no? Una vez que se va por sus ramas, se va pues al resto del cuerpo. Es entonces que el gasto cardíaco va a estar midiéndose a partir de esto, ¿no? Supongamos que son 70 latidos por minuto en promedio, ¿ok? En un paciente normal, sin alteraciones cardíacas, 60 a 90 es lo normal, 70 latidos por minuto en un promedio. Si cada latido bombea 70 mililitros, por lo que vimos acá, que en promedio siempre se bombea 70 mililitros, en promedio se estarían bombeando 4.900, ¿no? 70 latidos por minuto y cada uno bombea 70, entonces 70 por 70, 4.900. Esa es la cantidad de mililitros que se están bombeando, ¿ok? En aproximación, o ya digamos que para temas más prácticos, se dice que el gasto cardíaco siempre van a ser 5 litros, ¿ok? Acá está, representa 5 litros, pero lo normal es de 4 a 7. Y es la cantidad de sangre que va a fluir por la circulación en un minuto. Y acá está el volumen, acá está, digamos que el dato, ¿no? Si les preguntan, y siempre se lo van a preguntar, en práctica, en otros cursos, en fármaco me lo han preguntado, en fisiopato me lo han preguntado, en clínicas me lo han preguntado, ¿cuál es la fórmula del gasto cardíaco? Volumen de eyección por frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el volumen de eyección, 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca, o sea, cuántos latidos hay en un minuto, se multiplica 70 por 70 y sale 4.900, se aproxima a 5 litros y ese es el gasto cardíaco, ¿ok? Gasto cardíaco, volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Ahora, otro dato muy importante. ¿De dónde viene o de dónde proviene la energía del corazón? El corazón sano obtiene su energía principalmente de los ácidos grasos. Siempre, y esta es pregunta de examen y también siempre lo preguntan. ¿De dónde viene o qué utiliza el corazón para su energía? Los ácidos grasos libres y ya secundariamente la glucosa y el lactato. ¿Ok? No vamos a ahondar mucho en bioquímica porque no es lo que corresponde, pero eso sí necesito que sepan. ¿Cuál es la principal fuente de energía del corazón? Ácidos grasos libres y ya secundariamente glucosa y lactato. Ahora, en el caso de hipoxia o isquemia, sabemos que la hipoxia y la isquemia es cuando no tenemos oxígeno, las células miocárdicas van a acelerar la obtención de ATP de la glucosa. ¿Ok? O sea que en un corazón sano, nosotros, esperemos que todos estemos sanos del corazón, vamos a utilizar ácidos grasos libres. Y cuando tenemos una alteración por hipoxia o isquemia, o sea que tenemos una condición anaeróbica sin oxígeno, va a empezar a utilizarse, ahora sí, principalmente la glucosa. Ahora, yo les mencioné, no sé si se acuerdan, que hay un proceso que es el que obtiene la glucosa, o sea, el ATP, por medio de la glucosa en condiciones anaeróbicas. ¿Saben cómo se llama ese proceso? Tenemos por un lado el ciclo de Krebs, tenemos por otro lado, ¿cómo se llama? ¿Alguien puede responder cómo se llama ese proceso para obtener ATP por medio de la glucosa de manera anaeróbica, o sea, sin oxígeno? Cori. ¿Sí? Ah, ya, Cori dijiste, ¿no? Sí, sí, claro. Esa parte de obtención de lo que es el oxígeno, digamos, no, perdón, el ATP sin el oxígeno de por medio, ¿no? Entonces, así se consigue por ese nivel lo que es el ATP, ¿no? Cuando no tenemos oxígeno disponible. Esto es lo mismo que les mencioné, ¿ya? Esto lo revisan, es como un mini resumen. Y un dato muy importante, toda la sangre que llega al ventrículo se denomina precarga, ¿ok? Que llena el ventrículo. ¿Qué les mencioné yo? Que el ventrículo, al final, sino que se llenaba con 120 mililitros, ¿ok? Pero yo les estoy hablando de la sangre que llena al ventrículo, o sea, la que llega al ventrículo desde la aurícula. Si ya sabemos que siempre tenemos unos 50 mililitros de residuo,
Lo que queda, eso va a ser lo que llega o llena al ventrículo. 70 mililitros. ¿Ok? Esos 70 mililitros que llegan, más los 50 mililitros que ya quedaban del volumen residual de la previa contracción, esos son los 120 mililitros en total. Pero la precarga son solo los 70 mililitros que llegan de la aurícula. El llenado diastólico en el ventrículo activa la respuesta inotrópica, o sea, la contracción, ¿no? Una vez que se sensa que hay una cantidad de líquidos, o sea, la cantidad de sangre, ya se da la respuesta inotrópica, o sea, la respuesta contractoria, ¿no? Se detecta que hay sangre, se contrae. De los 120 mililitros, se contraen y se eyectan o se bombean 70 mililitros, que salen al sistema circulatorio, al resto del cuerpo, para que pueda ser perfundido. La fuerza que se opone a esta eyección se llama la poscarga. O sea que la fuerza, digamos, de las paredes arteriales de la aorta para que el ventrículo pueda expulsar o bombear esa sangre, porque hay una fuerza de esas paredes, no están digamos que, ejerciendo una fuerza, ¿no? El ventrículo tiene que vencer esta fuerza para que la sangre pase al resto del cuerpo. ¿Cómo se llama esa fuerza que se pone en la eyección? La postcarga, ¿ok? La postcarga. La cantidad de sangre que saldrá dependerá de la precarga, del inotropismo y la poscarga. ¿Ok? Entonces, en general, el gasto cardíaco ¿de qué depende? De la precarga, que es el volumen de sangre que llena el ventrículo, el inotropismo, que es la capacidad de contraerse, y la poscarga, que es la capacidad o es la fuerza que se opone a la contracción. ¿Ok? Ahí tenemos los tres conceptos. La precarga es la tensión ejercida sobre el ventrículo al final de la diástole. Ya lo sabemos, lo que llenaba, ¿no? Al final, el volumen del fin de diástole. En un corazón normal, la precarga es la fuerza que distiende el ventrículo, o sea, que lo llena. Es la sangre que está llenándose, ¿no? Determinado por el volumen de llenado ventricular y está asociado a la ley de Frank-Starling, que nos decía, a ver, alguien que no haya participado, ¿qué decía la ley de Frank-Starling? Así a grandes rasgos, ya se lo expliqué. A mayor sangre que llegue, mayor será la sangre expulsada. Sí, así está bien. Muy bien, Hilary. Entonces, a mayor sangre que llegue, como dice, mayor sangre que será expulsada, o ya de manera un poquito más técnica, a mayor volumen de llenado, mayor eyección, ¿no? Entonces, es lo que nos dice la precarga. Mientras más sangre llega, más sangre va a ser expulsada. Ok. Y la postcarga ya les dije que es la fuerza que se opone a que el ventrículo expulse la sangre. Es la fuerza que se opone a la eyección ventricular. ¿Qué factores lo determinan? La resistencia periférica de los vasos, la impedancia de grandes vasos, la geometría de los ventrículos, o sea, la tensión. Voy a ver si hay quisiera ver un GIF del ciclo cardíaco para ver si pueden, acá está, puede ser, ya. Ok, veamos el ventrículo izquierdo. Recordemos que siempre que vemos una imagen del cuerpo, en medicina es al revés, porque es como si estuviéramos viendo al paciente de frente, ¿ok? Entonces el ventrículo izquierdo va a ser este de acá, el que está de color rojo. Y aquí vemos la precarga, ¿no? Vemos cómo primero llega la sangre de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Llega la sangre a la aurícula izquierda. Y esta aurícula izquierda expulsa la sangre hacia el ventrículo izquierdo, que es el que se encuentra abajo, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Vemos la flechita y incluso llega la sangre de las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y luego la aurícula izquierda lo da al ventrículo izquierdo. Esa primera llenada de sangre al ventrículo izquierdo que proviene de las aurículas izquierdas se llama la precarga o también el volumen de llenado. ¿Ok? Se llena el ventrículo. Ahora, este ventrículo va a expulsar su sangre a otro lado. ¿A dónde lo expulsa? A la aorta. A la aorta. A la arteria aorta para que se vaya, y sabemos que la aorta ya se va al resto del cuerpo, ¿no? Por el callado aórtico ya se van para toda la parte cefálica y luego continúa la aorta torácica, la aorta abdominal y se va al resto del cuerpo. Ok, entonces ya sabemos cuál es la precarga, la sangre que llega desde la aurícula izquierda y llena el ventrículo izquierdo, y la postcarga va a ser que, vemos acá la flecha, aquí vemos la flecha que se va hacia la arteria, la postcarga va a ser esta arteria, la arteria aorta, que está impidiendo que la sangre pase, porque tiene su fuerza. Ya sabemos que las arterias, por su propia capacidad, sus propiedades que son intrínsecas de la arteria, van a producir una resistencia vascular. ¿Y esa resistencia qué es? A la sangre que está expulsándose desde el ventrículo. Entonces, esa resistencia, esa fuerza que se opone a toda la contracción o la eyección es la postcarga. ¿Ok? Listo. Espero que así sea mucho más fácil de entenderlo. Entonces, la postcarga, como les mencioné, es la fuerza que se opone a la eyección ventricular. ¿Y quiénes son los factores que lo determinan? La resistencia periférica, claro está. Primero de los pequeños vasos, luego la impedancia o resistencia de los grandes vasos, ya de la misma aorta,
o en el caso que fuera en el corazón derecho, se va para la arteria pulmonar. Y la geometría de los ventrículos, en general la tensión. Vemos acá, igual sabemos que en esta imagen vemos, digamos, la resistencia que producen las arterias. Está determinada por la ley de Laplace, lo vemos acá. Y vamos a verlo un poquito más específico, ¿no? La ley de Laplace es la tensión en la pared. Es básicamente una forma de calcular qué tanta vasoconstricción o qué tan tensas están las paredes. Entonces, nos permitiría de una u otra forma medir cuál es la postcarga. La tensión nos dice que, o sea, la ley de Laplace nos dice que interviene la tensión en pared, que es la fuerza longitudinal que produce presión interna, la presión de los vasos, de las paredes de los vasos, la presión, que es la fuerza que ejerce la sangre. El radio tiene efecto físico en la conversión de la tensión en presión. Sabemos que el, el radio, aquí lo vemos, ¿no? El radio de la arteria, mientras más grande esté, o sea, más ancha esté la arteria, más presión va a generar, ¿no? Porque va a estar, digamos que sus paredes más anchas. Luego el grosor de la pared ventricular, y en este caso también la tensión se menciona como un estrés, ¿no? Tensión, presión, estrés, etc. Ahora, lo mismo que les mencioné, el gasto cardíaco, también llamado trabajo cardíaco, es el volumen de eyección, o también llamado volumen sistólico, por frecuencia cardíaca. Y esto ya está, digamos que extrapolado a todos los conceptos que hemos visto. Sabemos que el volumen sistólico o volumen de eyección, ¿ok? Volumen de eyección, siempre va a estar mediado por tres conceptos, y yo se los dije, por el llenado ventricular, o sea, la precarga, por la contractilidad o inotropismo y la postcarga. Está acá arriba, ¿no? La cantidad de sangre que saldrá, o sea, el gasto cardíaco depende de la precarga, inotropismo y postcarga. Y postcarga, ahí está. Entonces, es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico o volumen de eyección está mediado por la precarga, inotropismo y postcarga. La precarga, ¿qué era? El llenado ventricular. ¿Cómo se llenaban los ventrículos de sangre? ¿Ok? La precarga. ¿Y eso dónde se encuentra? En la diástole. En la diástole, porque el llenado sanguíneo de los ventrículos es en el periodo de diástole cuando se están relajando. Luego está medida por la contractilidad, que es el inotropismo. ¿Y qué factores pueden alterarlo? El estado de la fibra. Yo ya les mencioné que, por ejemplo, en una fibrosis del ventrículo, vamos a ver que no va a haber una correcta conexión entre las células del miocardio, o sea, del músculo cardíaco, y no se va a contraer correctamente. El inotropismo sería alterado. Y por otro lado, algo que también altera el volumen sistólico o volumen de eyección es la poscarga, que era la resistencia a la eyección o la fuerza que se opone a la eyección, que eso estaba mediado por los vasos. La resistencia vascular, lo vemos acá arriba. Entonces, estos tres conceptos van a ser los que van a intervenir en el volumen sistólico. La precarga es meramente de la parte de la diástole, pero el inotropismo y la postcarga son conceptos que se van a ver únicamente en la sístole. El inotropismo porque es la sístole propiamente dicha, y la postcarga porque es la fuerza que se opone a la sístole, que se opone a la eyección, que se opone a la contracción. ¿Ok? Y finalmente, el lucitropismo es la diástole, es básicamente la capacidad del corazón de entrar en reposo. ¿Ok? Pero a pesar de entrar en reposo, utiliza O2 y energía, que era el concepto que yo les mencioné al inicio de la clase. Siempre hay una relajación, ¿no? Siempre está relajado, pero en la diástole, pero también utiliza energía, o sea que siempre va a haber un trabajo. El calcio tras la relajación debería irse al retículo sarcoplasmático, se recaptura mediante la bomba calcio tepeasa o se elimina de la célula. Recuerden que yo les mencioné que el calcio tenía, digamos que, dos vías para irse. Ahora, estas vías para que el calcio se vaya utilizan energía, claramente menor de la sístole, pero también se utiliza energía para que el calcio se vaya, ¿no? Por ejemplo, en una bomba de sodio-calcio, como vemos acá, se utiliza el ATP. Entonces, siempre va a haber, o por ejemplo, para que ingrese de vuelta al retículo sarcoplasmático, también utiliza ATP. Entonces, hay uso de energía para que se relaje, porque el calcio tiene que guardarse en algún lado, tiene que irse. Pero claro, va a ser menor que la sístole. ¿Ok? Esa es la primera clase. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Si quieren esperar de repente al final, también, no hay ningún problema. Y esta es la parte de ciclo cardíaco. Ok, vamos a verla también. Voy a intentar hacerla no muy larga porque no tenemos mucho tiempo. Y creo que antes de hacer la parte de ciclo cardíaco, sería bueno iniciar con la imagen. La imagen siempre es lo máximo. Si lo entienden así, es suficiente. ¿Ok? Voy a ver incluso si lo puedo dibujar. No, creo que no se puede. Bueno, ya. Así nomás entonces. El ciclo cardíaco, digamos lo que, y viéndola, ¿qué tal si vemos el resumen que les preparé y la imagen a la vez? ¿Ok? Entonces, como bases, primero tenemos que la aurícula derecha se activa antes que la izquierda, ventrículo izquierdo antes que el derecho. El ciclo cardíaco son los fenómenos que ocurren en el corazón cuando se da un latido. Aquí tenemos algunos datos de cuánto late el corazón
y los fenómenos que tenemos en el corazón. Hay fenómenos eléctricos, luego los mecánicos, que es la contracción y relajación, hemodinámicos y sonoros, todos en orden. Recuerden que yo les mencioné que hay un orden. Primero es el eléctrico, luego es el mecánico, luego hemodinámico, luego sonoro. El eléctrico, básicamente, el que genera la despolarización, el que está medida por el ingreso de sodio, calcio, potasio, etc. Esa es la parte eléctrica. Una vez se da la despolarización, se produce la parte mecánica, que es la contracción y relajación, que genera gradientes de presión. ¿Ok? Se contrae, aumenta la presión, se relaja, disminuye la presión. Esto lo sabemos, ¿no? Mientras más contraído esté, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, y ahora veamos a la imagen, esta imagen, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, ahí está contrayéndose, ¿ven? Se contrae, aumenta la presión del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la presión del ventrículo izquierdo? Por gradiente de presión, ¿a dónde se va? A la siguiente cámara, la siguiente parte, ¿ok? Aumenta la presión aquí y se expulsa. Vence a las válvulas, en este caso son las válvulas, la válvula aórtica, porque se va hacia la aorta, el ventrículo izquierdo hace tanta presión que vence a la válvula y se va a la aorta y ya se va al resto del cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿quién determina el paso de sangre de una cámara? Cámara se le dice a estos compartimientos o cámaras. ¿Quién determina el paso de sangre de una cámara a otra? La gradiente de presión o la diferencia de presión. ¿Qué hace? Es capaz de vencer a las válvulas. Es capaz de vencer a las válvulas para que pase la sangre. ¿Ok? Entonces, tenemos el fenómeno eléctrico, el mecánico que les acabo de mencionar por gradientes de presión, el fenómeno hemodinámico luego, que es el movimiento de la sangre por gradientes de presión, de mayor a menor, de nuevo se les menciono, y la parte sonora, que es producido por la apertura o cierre de válvulas, que es básicamente lo que vamos a escuchar cuando utilicemos el estetoscopio en nuestras rotaciones de clínicas. ¿Ok? Vamos a escuchar los diferentes ritmos cardíacos, cada ritmo cardíaco tiene su interpretación. Vamos a verlo más adelante. Durante el ciclo cardíaco, la sangre recorre el sistema circulatorio entre el fin de una sístole y el fin de la siguiente diástole. Todo eso es el ciclo cardíaco. ¿Ok? La sístole es la contracción, la diástole es la relajación. Inicia cuando el nódulo sinusal inicia el latido cardíaco. ¿Qué era el nódulo sinusal? Ustedes se acuerdan que yo les mencioné que el nódulo sinusal era el marcapasos fisiológico del corazón, en general del cuerpo, que era el que decía de manera independiente, incluso sin que el cerebro intervenga, cuándo tenía que iniciar todo el ciclo cardíaco y toda la contracción, y el que permitía que sea una contracción rítmica, que tenga un ritmo, que tenga una periodicidad correcta. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, tenemos un inicio del ciclo cardíaco fuera del nódulo sinusal, ahí ya tenemos una arritmia, por ejemplo. La arritmia por extrasístoles, que son, digamos que, otros nódulos que aparecen de manera inesperada, de manera patológica en el cuerpo, en el corazón específicamente, y ya de ahí inicia la contracción y ya vemos las arritmias. ¿Ok? Uno de ellos es la fibrilación auricular, por ejemplo. Ahora, función ventricular. Ya sabemos que la función ventricular es que cuando se bombea la sangre, van a trabajar mucho más, ¿ok? Porque el ventrículo, su principal función es bombear la sangre y no solo vence a una válvula, como es el caso de la aurícula, que vence a la válvula mitral en la parte izquierda o la tricúspide en la parte derecha, sino que el ventrículo vence no solo la válvula aórtica o la válvula pulmonar, que es la que le corresponde, lo vemos acá, no solo vence a esta válvula para irse al resto de los vasos, sino que también vence a la poscarga. Es por ello que los ventrículos entonces necesitan mucha mayor fuerza de contracción y su trabajo es mucho mayor que las aurículas. Las aurículas únicamente, incluso puede decirse que es meramente por gradiente de presión, como la sangre va de un lado a otro. Pero el ventrículo, para generar esta gradiente de presión, sí se contrae fuertemente. En cambio, las aurículas, a pesar de que sí se contraen en una fase final, no es tan intensa como la contracción de un ventrículo. ¿Ok? Ahora sí, iniciando lo que es el ciclo propiamente dicho. La diástole, o en la fase del llenado diastólico, es cuando se llena la sangre. Debe haber una gradiente de presión. Ya sabemos que todo se da por gradientes de presión. La presión auricular debe ser mayor a la ventricular. ¿Por qué? Porque va a pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. La aurícula la vemos acá arriba, tiene que tener mayor presión que el ventrículo para que pueda pasar de un lado a otro, ¿verdad? Para que pase de un lado a otro, porque esto es por gradiente de presión. Entonces, en la primera fase del ciclo cardíaco, en la diástole, tenemos una aurícula que se contrae un poco y que también se llena de sangre, entonces aumenta la presión y que vence la presión para ingresar a la aurícula, al ventrículo izquierdo. ¿Ok? Esa es la primera parte, la diástole. Esta abre las válvulas auriculoventriculares, esta diferencia de presión, como ya les mencioné. Vence a la válvula, en este caso mitral, y en el caso de la aurícula derecha, que vemos a nuestro lado izquierdo, pero está es la aurícula derecha, porque recordemos que el paciente se ve de frente. La aurícula derecha
también se llena de sangre y vence a la válvula tricúspide. ¿Y a dónde se va? Al ventrículo derecho. ¿Ok? Esto es por diferencia de presiones. Listo. Y en esta parte pasa la sangre de la aurícula al ventrículo. Sabemos que por la precarga llegaban 70 mililitros, pero también del previo ciclo cardíaco, o sea, del previo latido, tenemos 50 mililitros residuales. Entonces, en total, ¿de qué se ha llenado en la diástole? De 120 mililitros. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto dura? 0,5 segundos. Y lo vemos acá. Se llena la aurícula, en este caso la izquierda. Ahora, una vez ya se ha llenado, tenemos la parte de la sístole, pero la sístole no se da, digamos, de frente, instantáneamente. Primero hay una contracción isovolumétrica. ¿Qué es esto, Luciano? ¿Por qué suena tan raro? La contracción isovolumétrica es cuando el ventrículo se va a empezar a contraer, pero aún no bombea la sangre hacia las arterias porque aún las arterias tienen mayor presión. Antes de ver este concepto, vamos a verle la imagen. El ventrículo, ven acá que hay un momento en el que la sangre pasa aquí, ¿ok? La sangre pasa al ventrículo, mucha atención por favor a esta imagen acá. Ya, van a ver que la sangre pasa al ventrículo izquierdo, pero hay un momento en el que las válvulas, la parte blanquita, no está abierta. Aquí. Voy a verlo de nuevo. Acá. ¿Ya? Antes de que se abran las válvulas. Esa es la contracción isovolumétrica, en donde el ventrículo se prepara para vencer la presión de las arterias. ¿Ok? Aquí todavía está cerrado por un momento acá. Está cerrado todavía por un pequeño momento ambas válvulas porque el ventrículo, a pesar de que haya llenado la sangre, aún no vence a la aorta, ¿no? A la válvula aórtica, entonces aún no puede pasar la sangre a la siguiente cámara. ¿Qué se produce entonces o qué hace el corazón para poder vencer, a pesar de que llegue solo la sangre, qué hace para poder vencer a la válvula aórtica y pasar al resto, a la siguiente cámara, que es a la aorta? La contracción isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? Porque es una contracción en la que el volumen de sangre es el mismo, porque aún no llega a salir del todo, aún no llega a salir. La sangre no sale porque aún no vence la presión de la aorta. Entonces, en la contracción isovolumétrica, se contrae el ventrículo para intentar aumentar la presión dentro del mismo. ¿Ok? Se contrae el ventrículo, entonces sabemos que esta contracción hace que las paredes se engrosen y dentro de la cavidad va a haber mucha más presión, porque las paredes van a hacerse cada vez más angostas, digamos. Entonces aumenta la presión y hay un momento en el que ahí ya finalmente va a poderse expulsar. Lo vemos acá, ¿ok? Hay un pequeño momento en donde la flechita llega acá, la flechita llega al ventrículo izquierdo, pero aún no sale. Esa parte es la contracción isovolumétrica, ¿ok? Mucha atención, por favor. Entonces, el ventrículo empieza a contraerse y la presión ventricular sigue siendo mayor, claro, es mayor al auricular, pero sigue siendo menor que el de la arteria. Entonces, por eso tiene que esforzarse además, ¿ok? Entonces, el ventrículo empieza a contraerse, la presión ventricular ya es mayor al auricular, pero ahora, otro dato muy importante. Sabemos que esto se da por gradientes de presiones. Si bien es cierto, la sangre ya pasó al ventrículo, pero ¿cómo evitamos que la sangre regurgite? O sea, que regrese a la cámara anterior. Recordemos que la aurícula ya perdió su presión porque ya se la dio todo al ventrículo. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Que el ventrículo bote su sangre o que regrese la sangre de vuelta a la aurícula porque es la que menos presión tiene. ¿Qué es lo que evita que la sangre regurgite, que la sangre regrese a la aurícula izquierda? Va a ser nuestras válvulas, ¿ok? Las válvulas son capaces de abrirse cuando es necesario y cerrarse cuando es necesario. La válvula, en este caso mitral, una vez que se va a producir la contracción isovolumétrica, se cierran. ¿Para qué? Para que la sangre no regrese de vuelta a la aurícula izquierda y sino que continúe su trayecto hacia la aorta, ¿ok? Entonces, esa cerrada de la válvula mitral se va a dar en la contracción isovolumétrica número 1 y número 2 va a producir el primer ruido cardíaco. Nosotros escuchamos el tuk-tuk del corazón, ¿verdad? Cuando estamos utilizando el estetoscopio. El primer tuk va a ser el cierre de la válvula auriculoventriculares en general, entre la aurícula y el ventrículo, y en el caso del ventrículo y aurícula izquierda se va a llamar la válvula mitral. ¿Ok? El cierre de la válvula mitral para que la sangre no regrese porque el ventrículo está aumentando su presión, que no regresa a la aurícula izquierda, se llama es el primer ruido cardíaco y se da en la contracción isovolumétrica. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos acá? Para evitarlo, se cierra la válvula auriculoventricular para que la sangre no regrese. Entonces la sangre, pero, ojo, la sangre no sale a las arterias porque yo les mencioné que la presión ventricular aún es menor a la presión de las arterias. Aún es menor. Estamos todavía
se está contrayendo todavía para intentar vencer a la arteria, pero aún no lo hace. Por eso es una contracción isovolumétrica, porque el volumen no cambia, solo la contracción. ¿Ok? Dura 0,1 segundos. Y luego ya es la fase de eyección. Entonces, ¿qué pasaría en la fase de eyección? Por mera lógica, finalmente el ventrículo logra vencer a la válvula. Vence a la válvula porque ya se contrajo, ya se produjo un aumento de la presión, entonces vence a la válvula aórtica y ya se va al vaso que le corresponde, que es en este caso la arteria aorta. Esa es la fase de eyección. La presión del ventrículo ya es mayor que las arterias y se abren las válvulas sigmoideas. Las válvulas sigmoideas son las válvulas aórtica y la pulmonar. ¿Ok? La válvula aórtica, en el caso del corazón izquierdo, o sea, el ventrículo izquierdo vence a la válvula aórtica porque se va hacia la aorta, y en el caso del ventrículo derecho vence a la válvula pulmonar porque se va hacia la arteria pulmonar. Esa se va hacia los pulmones. ¿Ok? Igual acá, en esta imagen. La aórtica, acá está, la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo vence a la válvula aórtica en esta parte de la fase de eyección y el ventrículo derecho vence a la válvula pulmonar para que se vaya hacia la arteria pulmonar, hacia los pulmones. ¿Ok? Listo. Y dura 0,2 segundos. Diástole. Luego, una vez que la sangre ha sido expulsada, tenemos una fase de relajación también isovolumétrica. ¿Ok? Ha salido la sangre y la presión dentro del ventrículo empieza a caer. Sabemos que la presión está mediada por la cantidad de sangre que hay en el interior. Entonces, el ventrículo se queda ya no con lo que tenía antes de 120 mililitros que se estaban expulsando. Recuerda que teníamos 120 mililitros de llenado. Ahora solo tenemos el volumen residual, que eran 50. Sabemos que el volumen residual era 50. Entonces, la sangre es mucho menor, por ende, la presión va a ser mucho menor. Van a haber solo 50 mililitros residuales. Entonces, se va a relajar el ventrículo y la presión ventricular, ¿qué va a pasar? Va a ser menor que la arteria. ¿Ok? La presión del ventrículo ya ahora es menor que el de la arteria. Entonces, ¿qué pasa en el caso del corazón? ¿Cómo se movilizaba la sangre? Por gradiente de presión. Entonces, ¿qué pasaría si no tuviéramos, por ejemplo, una válvula? ¿A dónde creen que de la arteria se iría por gradiente de presión la sangre? ¿Quién podría responderme? ¿A qué cámara se iría o hacia dónde sería la sangre que está hacia la aorta si no habría una válvula? Por gradiente de presión, considerando que la presión en el ventrículo izquierdo es menor. ¿A dónde se iría? ¿Alguien? ¿A dónde se iría? ¿A Mari? ¿Hilary? ¿Franco? No se quedaría en el mismo ventrículo porque esa válvula está cerrada, o sea, no le va a impedir que regrese al aurículo. Eso lo dijiste, más o menos como que impide. Claro. O sea, se quedaría Ajá. ahí. ¿Sí? Claro, sí, el ventrículo expulsaría la sangre en la aorta, pero si no tenemos la válvula, la aorta va a ver que en el ventrículo cada vez hay menor presión, entonces va a regresar la sangre, porque la sangre regresa o se moviliza por gradiente de presión. Entonces va de mayor a menor presión y regresaría al ventrículo. Entonces, ¿quién evita que la sangre regrese de vuelta al ventrículo? Es la válvula aórtica. ¿Ok? La válvula aórtica se va a cerrar en la relajación isovolumétrica, se va a cerrar y va a evitar que la sangre regrese, regurgite. ¿Ok? Muy bien, Hilary, muy bien, muy bien. Gracias por participar. Sé que este es un tema nuevo que de repente es complicado, pero una vez lo entienden van a ver que es bien sencillo. ¿Ok? Entonces tenemos la diástole, perdón, la fase de relajación isovolumétrica. La presión del ventrículo cae, entonces, como sabemos que hay una diferencia de presiones, idealmente, bueno, no idealmente, sino de manera lógica, regresaría la sangre de vuelta al ventrículo izquierdo porque está disminuyendo la presión. Y la sangre ha sido expulsada a la arteria aorta, entonces tiene mayor presión en la arteria aorta, entonces por gradiente de presión regresaría el ventrículo que tiene menor presión. ¿Quién evita esto entonces? Las válvulas sigmoideas, la aórtica y la pulmonar. La aórtica evita que la sangre regrese. ¿Ven cómo se abre y luego se cierra para que no vuelva a regresar la sangre? Ya, esa cerrada es la que se en la relajación isovolumétrica y es para que la sangre no regurgite, no regrese a la cavidad anterior, en este caso el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Ahora, esta cerrada, ¿ya? Esta cerrada de la válvula se llama o se traduce al segundo ruido cardíaco. ¿Ok? El segundo ruido, el tuk-tuk, el segundo tuk, va a ser el cierre de las válvulas, en este caso aórtica y la pulmonar, en el caso del ventrículo derecho. Entonces se cierran estas válvulas para evitar que la sangre regrese y ese cierre es el segundo ruido cardíaco. ¿Ya?
Y finalmente la diástole, la siguiente, digamos, el siguiente ciclo, va a ser donde de nuevo los ventrículos llegan a una presión casi de cero y las aurículas se van a seguir llenando por el siguiente llenado de las aurículas y de nuevo las aurículas van a expulsar su sangre en el ventrículo, ya cerrando la vuelta, o sea, cerrando de nuevo el ciclo, ¿no? Entonces ya de manera resumida, vamos a ver todo lo que sucede, ¿ok? Primero tenemos una relajación del ventrículo. El ventrículo está relajado porque acaba de expulsar sangre. Entonces, como el ventrículo tiene poca presión, va a darse la primera parte, que es el llenado. Se va a empezar a llenar, porque la aurícula izquierda va a ingresar sangre, como vemos acá en la flechita, llega sangre de las venas pulmonares y llega sangre a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda bota su sangre, ojo, oxigenada. La sangre llega a la aurícula izquierda y por la primera fase, que es el llenado, va a darse el llenado ventricular, la diástole. Se llena el ventrículo. Ahora, el ventrículo se ha llenado. Tenemos el ventrículo completamente lleno. Pero antes de que se dé la eyección a la siguiente cámara, o sea, a la aorta, se va a dar una contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica para que aumente la presión y que ahí finalmente venza a la arteria aorta. ¿Ok? Y a la válvula aórtica. Esa contracción isovolumétrica va a estar mediada también por el cierre de esta primera válvula mitral, para evitar que la sangre regrese. Ese cierre de la válvula mitral se llama o se le traduce como el primer ruido cardíaco. Ok, ya nos hemos llenado, el ventrículo izquierdo ya está lleno, ya se ha contraído también y ya es capaz de vencer a la válvula aórtica para continuar su trayecto por la aorta. Ok, entonces vence a las válvulas, vence a la válvula aórtica y finalmente expulsa la sangre o la eyecta. Entonces, ¿cómo se llama esto? La sístole, la fase de eyección. Se da la fase de eyección entonces y la sangre se expulsa. ¿Qué sucede ahora? El ventrículo ha perdido sangre, se queda únicamente con el volumen residual, que era de 50 mililitros. ¿Qué pasa entonces con el ventrículo? Empieza a perder presión, pierde presión. ¿Y qué pasa cuando pierde la presión en una de las cavidades del corazón? Sucede que por gradiente de presión lo que pasaría sería que la sangre regresara al sitio anterior, o sea, al ventrículo izquierdo. Toda la sangre se ha ido de la aorta está con un montón de presión por la gran cantidad de sangre que tiene, y como ve que el ventrículo izquierdo tiene poca presión, por mera gradiente de presión, lo que haría sería regresarse la sangre, de mayor a menor presión. Entonces estaría regresando. ¿Qué es lo que evita que la sangre regrese? Es el segundo ruido cardíaco, es el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares. La válvula aórtica permite que la sangre salga cuando hay un momento de presión y que cuando la eh, presión de la aorta es mayor que la del ventrículo, no regrese la sangre, porque hay una válvula aórtica presente que se está cerrando para que esa sangre no regrese. ¿Esto en qué fase se da? En la relajación isovolumétrica. Segundo ruido cardíaco, relajación isovolumétrica. Y finalmente ya entonces la sangre continúa su trayecto y todo bien, el ciclo se ha acabado. Y luego continúa con la siguiente diástole, se vuelve a llenar y se vuelve a llenar el ventrículo. Ok. Datos importantes. ¿Dónde se dan los ruidos cardíacos? Justo son en las dos partes isovolumétricas. Contracción isovolumétrica, primer ruido cardíaco. Relajación isovolumétrica, segundo ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco que corresponde a la contracción, perdón, al cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? La mitral y la tricúspide en el caso del corazón derecho. El segundo ruido cardíaco que corresponde al cierre de las válvulas semilunares, que son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿Ok? Estas válvulas se cierran luego para evitar que la sangre regrese y eso produce el segundo ruido cardíaco. ¿Ok? En la relajación isovolumétrica. Listo. Eso sería todo, chicos. Ahí lo tenemos claro. ¿Ok? En cuanto a el ciclo cardíaco, es así de simple. Es así de simple. Esos son los tiempos. La sístole dura 0,3 segundos, la diástole dura 0,6 segundos. Por ende, el corazón trabaja un tercio del tiempo y descansa 2/3 del tiempo. El llenado diastólico tiene sus partes. Yo les mencioné, recuerdan que había una protodiástole, mesodiástole y telediástole. Ok. Dato importante, igual esto lo tienen ustedes para verlo. La telediástole, que es la última parte del llenado, vamos a ver una aurícula que tiene que vencer. Recuerden que yo les mencioné que había una pequeña parte en que la aurícula tenía que contraerse para que la sangre, la ultimita sangre pase ya. Esa última contracción auricular, que permite que 20% del volumen ventricular se llene, ya, es la única parte que se va a activar. ¿Ok? La aurícula se activa
Y ahí se da la onda P en el electrocardiograma. ¿Ok? Vámonos acá. Primero, la aurícula tiene un montón de sangre, entonces la sangre pasaría normalmente en esta primera parte de la fase del llenado. ¿Ok? Recuerden también como dato, de repente si no lo han entendido bien, todas las fases del ciclo cardíaco, llenado, contracción, todo es en torno a los ventrículos, ¿ok? Entonces si yo les digo llenado, es que el ventrículo se está llenando, no que la aurícula se está llenando. Si yo les digo contracción, es que el ventrículo se está contrayendo, no la aurícula. El ventrículo es el que se contrae, ¿ya? Entonces, sabiendo esto, en la fase de llenado es cuando la aurícula va a lanzarle la sangre hacia el ventrículo, ¿ok? Inicialmente, la aurícula es capaz de expulsar la sangre de manera, digamos, por gradiente de presión, porque tenemos más sangre en la aurícula que en el ventrículo. Pero hay un último momento que se llama la telediástole de la aurícula, o la fase de llenado activo, que la aurícula va a tener poquita sangre, porque sabemos que cada vez menos sangre es la que va a ir moviéndose de un lado a otro, por mera lógica. Entonces, ¿qué utiliza o qué hace esta aurícula para que ese poquito de sangre que queda finalmente llegue ya y que ya se cierre todo el llenado ventricular? Se contrae, o sea, activamente se va a contraer la aurícula y lo vemos acá, ¿no? Se llena, pero el último se contrae, vemos acá, se llena, se contrae un poquito. Se llena, se contrae al final. Esa última contracción que hace la aurícula va a reflejarse en el electrocardiograma, aquí vamos a ver si tenemos la imagen. En el electrocardiograma, acá está, se va a ver reflejado como la onda P, ¿ok? Esta primera onda P es la contracción auricular. Esa pequeña o ese último esfuerzo que hace la aurícula para que ese poquito de sangre pase. Bueno, tampoco tan poquito, es el 20%. Para que ese 20% pase a el ventrículo, ¿ok? Esa va a ser la fase de llenado activo o el contracción auricular, ¿ok? Y se va a dar la onda P. La fase de eyección también tiene sus partes. Tenemos un primer tercio donde se expulsa el 70%, donde hay una máxima eyección. Igual va a haber unos 2 tercios finales donde el 30% de volumen es lanzado, ¿no? Se llama eyección reducida. ¿Esto por qué? Por lo mismo. Cuando tenemos mucha presión, siempre se va a hacer mucho más sencilla la expulsión del volumen, ¿no? Va a ser mucho más rápido. Y va a haber una eyección lenta, una eyección reducida, cuando ya el volumen no es tanto y tiene que contraerse más el ventrículo para poder vencer todo este proceso. Resumen, ya para que lo tengan claro. El llenado, 50 a 120 mililitros. Tenemos 50 residuales, llegan a 70, llega hasta 120 mililitros. En la contracción isovolumétrica, uy, se cayó mi cámara. Ahí está. En la contracción isovolumétrica va a aumentar la presión. Sabemos que aumenta la presión poco a poco para que venza a las válvulas aórticas y que pueda expulsarse la sangre. En la eyección, la presión ventricular supera la arterial, aunque va bajando el volumen. ¿Ok? La eyección, entonces, finalmente la presión del ventrículo supera la arteria porque se da esta contracción isovolumétrica. Se contraen las paredes, ¡pum!, se expulsa la sangre. Y finalmente la relajación disminuye la presión una vez producida la eyección. Y ahí se relaja y aquí vemos básicamente cómo se ve relacionado con los valores. Este diagrama es un poco complicado. Yo les recomiendo que si van a entender el ciclo cardíaco, vean esta imagen y con los datos que yo les di, intenten relacionar cada movimiento, especialmente el ventrículo izquierdo y todo el corazón izquierdo, para que relacionen cómo se da el ciclo cardíaco. ¿Ok? Así como lo hemos estado haciendo ahorita. Y como les mencioné, acá están los ruidos cardíacos, ¿no? El cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, recordemos mitral y tricúspide, primer ruido. Y el cierre de la válvula aurículo-ventricular, no. O sea, el cierre de las válvulas, o sea, sigmoideas, ¿ok? En general acá también lo tenemos. El cierre de las válvulas sigmoideas, o sea, la aórtica y la pulmonar, van a dar el segundo ruido cardíaco. Y aquí tenemos un pequeño adelanto de lo que es el electrocardiograma. La onda P es de la contracción de la aurícula. Ahora va a ser antes. Recordemos que siempre la excitación era previa a la contracción. Entonces, la onda P va a ser antes de que contraiga la aurícula, pero va a representar la contracción de la aurícula. El complejo QRS, que es este de acá, es toda la despolarización del ventrículo. Cuando el ventrículo se despolariza, entonces se contrae. ¿Ok? Ese es el QRS. Y la onda T, que es esta de acá, la final, esta de color azul. La onda T va a ser la repolarización ventricular, cuando se repolariza el ventrículo. Esa es la onda T. Okay, eso es un pequeño adelanto porque ustedes van a tener una clase específica de todo lo que es el EKG, ¿no? Ahora, ¿por qué antes? ¿Por qué siempre va a ser antes? ¿Por qué siempre la onda P es antes de contraiga la aurícula? ¿Por qué el complejo QRS es antes de se contraiga el ventrículo? ¿Por qué la onda T es antes de que se empiece la relajación o la repolarización? Bueno, la relajación. ¿Por qué antes? Porque la actividad eléctrica precede a la mecánica, a la contráctil, a la parte de relajación. Todo lo que es la parte excitatoria es antes de la parte contráctil. Y lo vimos acá arriba también. Y el orden es el siguiente.
fenómeno eléctrico, o sea, la parte excitatoria, fenómeno mecánico, contracción y relajación, el fenómeno hemodinámico, que es el movimiento de la sangre, y finalmente el fenómeno sonoro. ¿Ok? Así es el orden de todo lo que es la contracción. Eso sería todo, chicos. Vamos a cerrar la grabación.